¿Qué tal, mi gente? Soy Penumbra. Bienvenidos a Game Over. Pues hoy mucha gente se levantó con esta noticia. Hay un anuncio de cierre de registro. Vamos a leerlo para entender exactamente a qué se refiere. Dice: gracias a todos por su cariño y apoyo a Capitán Tsubasa Ace. Debido al entusiasmo desbordante por probar el juego, hemos alcanzado el número máximo de jugadores para este acceso anticipado. Para garantizar una buena experiencia de juego, hemos cerrado el registro para nuevos usuarios. Las cuentas ya registradas no se verán afectadas. Esperamos que sigan atentos a nuestras actualizaciones y esperamos verlos en el campo en el futuro. Atrás. Bueno, según esto es la versión 1.18.31.18.04.23.6. ¿Y qué nos quieren decir con esto que les ha aparecido? No a todos los jugadores. Yo, por ejemplo, entré y a mí no me salió ningún mensaje de estos. ¿Qué quiere decir? De acuerdo, y si somos objetivos, no apasionados, vamos a dejar claro, si somos objetivos, aquí dice que ya no habrá más registros de jugadores, es decir, que podrás descargar el juego, supongo que a partir de hoy mismo, podrás descargarlo, pero ya no te podrás dar de alta para poderlo jugar. Entonces, yo lo que entiendo es que esto era una especie de segunda beta, por decirlo así de cierta manera, algo como lo que ocurrió con Multiversus. Y ha ocurrido así con muchos juegos que empiezan a lanzar betas y betas y betas para ver cómo va el juego, que a la gente le interesa, y posteriormente lanzar tal vez un producto final, o en su caso, bueno, pues si ven que no fue exactamente lo que esperaban en la beta, va para atrás y cierran. Ahora, como les dije, si somos objetivos, aquí dice que no hay más registro de jugadores, no significa que se vaya a cerrar el juego o vayan a cerrar los servidores. Yo, por ejemplo, estoy en grupos de Facebook de Asia, Indonesia, Vietnam, Europa, y hay muchísimo auge por allá, por aquellas regiones, y hay mucha gente que lo está jugando realmente, o sea, está muy metida. Aquí, por ejemplo, nosotros en Copa de Ensueño llegan, no sé, a los 6,000, 7,000 puntos, ¿no? Allá he visto que llegan a los 15,000, a los 20,000, incluso me ha tocado ver a unos que ya es una exageración, llegan a 60,000 puntos. Entonces, así con que se nota que obviamente hay sí hay interés por el juego, sí hay interés. Pero bueno, pues de acuerdo a esto, indica dos cosas. Una, va a salir una versión más actualizada con mejoras, más personajes, más modos de juego, más entretenimiento. O la modo pesimista, que igual y dejan esta beta y ya no le van a meter mano, y va a llegar un momento en el cual lo van a cerrar definitivamente. Y puro invento de que sí, les vamos a sacar más cosas despuesito y ya no van a sacar nada más. Ahorita, por ejemplo, el siguiente banner, si bien recuerdo, debería de aparecer el domingo, el nuevo banner con un personaje nuevo. Les recuerdo que cada inicio de mes es cuando arranca un personaje. Entonces hay que esperar, mi gente. Ahorita no nos queda otra cosa más que esperar a ver qué es lo que ocurre. Como les dije, siendo objetivos, según esto es nada más el cierre de una beta, y los que están jugando podrán seguir jugando, pero ya no va a inscripciones de nuevos jugadores. Y el modo apasionado es con aquellas personas que dicen que ya el juego está muerto, ya van a cerrar, y pues lamentablemente hasta aquí llegamos. Incluso un suscriptor
Me dijo el día de hoy mandaron un aviso que ya no habrá registro de jugadores nuevos. Eso quiere decir que pronto cerrarán los servidores. El fin se acerca. Es una posibilidad, no lo negaremos. Es una posibilidad. Tal como les digo, hay de dos. O realmente esto era una segunda beta, un acceso anticipado y van a sacar una versión muchísimo mejor. O van a empezar a hacer como por ejemplo ocurrió con Speed Drifter, que llegado cierto tiempo se cerró el servidor americano, mientras los demás en Europa y en Asia podían seguirlo jugando. ¿Por qué? Porque no tuvo mucho auge. Entonces puede que también vaya por ahí el asunto. De hecho, gracias a ese mensaje es que me puse a revisar y vi que aparecían, a varias personas les aparecieron estos mensajes ya publicados en Facebook. Entonces, bueno, pues mi gente, sinceramente no nos queda más que esperar. Aquellas personas, yo como les he dicho, bueno, aquellas personas que dicen que ya está muerto el juego, bueno, pues tienen la posibilidad de desinstalar, seguir adelante, o quedarse, seguir en el juego y cuando lo cierren empezar a decir, ¿saben qué? Les dijimos que ya iban a cerrar, pero no hicieron caso. Por eso digo, es el modo apasionado, ¿no? En el modo objetivo, bueno, pues hay que esperar entonces, hay que tener un poquito de fe, sigamos disfrutando del juego si se puede seguir jugando, sigamos esperando y vamos a ver qué es lo que ocurre al final. O sea, nadie tiene una respuesta exacta de qué es lo que va a ocurrir, pero bueno, mi gente, pues como bien lo saben, hoy amanecimos un poco tristones, llamémoslo de cierta manera, ¿no? Por esta situación, pero pues vamos a esperar, mi gente. Hay que ver qué es lo que ocurre. Vamos a darle tiempo al tiempo. Y si cierran, pues ni modo. Si sigue abierto y era una beta, sigamos adelante, porque por lo menos a mí el juego sí me entretiene mucho. Y mi gente, gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. No sabemos qué va a ocurrir en un futuro, pero bueno, sigamos adelante. Vamos a estar aquí al pie del cañón hasta que termine el juego. Para bien o para mal estaremos aquí. No vamos a abandonar a nadie, no vamos a dejar las cosas a medias. Empezamos y terminaremos como debe de ser. ¿Sale? Cuídense mucho, mi gente, tengan buen día, nos vemos. Soy Penumbra, esto es Game Over, hasta luego. Tuki! 必ず得点する。しまった。トキ！俺たちのコンビは完璧だ。スカイハグラップハリケーン！絶対止めてやる。トキ！空中サッカーは俺たちの特技だからな。
抜きそうだぜさあ抜きいけ神取りシュート抜きさあ無駄だクリアだ